Bueno, ahorita me quedé pensando en lo de dejar grabado el programa de En Familia con Chabelo. Ya se murió, ¿verdad? Sí, en paz, Dios lo tenga en su santa gloria, como diría mi abuela, ¿verdad? Me quedé pensando y dije, se me hace que ya se nos fue. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, oye, tenemos casa llena, ¿verdad? Sí, sí ocupamos más sillas, ¿verdad? Ocupamos más espacio. Y qué emocionante que la casa de Dios esté llena, que estemos aquí todos juntos, expectantes para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo quiero felicitarte por tomarte el tiempo de venir a escuchar el mensaje que puede traer una renovación y una restauración a nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Así que qué gusto que podamos estar aquí todos juntos. Yo creo que ya la época de tamales y pozole ya, ¿verdad? Ya los veo con jugos verdes y ahí comiendo wraps y ay, ¿a poco sí? Y todo el mundo ya pagando la tarjeta, ¿no? De todos los gastos que tuvimos en diciembre. Qué bueno sería ganarnos la lotería, ¿no? Y quisiera iniciar con esa pregunta y que se la hagas al que tienes a un lado. ¿Qué sucedería si te ganaras la lotería? ¿Qué sería lo primero que harías si te ganaras la lotería? Ahí te la suelto. No sé si vienes con tu esposo, con tu esposa, unos pagar las deudas, pagar la casa, irme de viaje. ¿Qué harías con el dinero que te llegue cuando te ganes la lotería? Esa sería la pregunta. Ya estoy causando revuelo aquí, ya escuché viajes a Europa, ya no sé dónde, ¿no? Pues mira, quiero presentarte a un joven llamado Michael Carroll, te lo voy a poner aquí en la pantalla. Este joven es un muchacho inglés que a sus 20 años de edad se ganó el premio mayor de la lotería en Europa. Tenía en ese tiempo aproximadamente por el tipo de cambio, ahí estuve viendo, eran más o menos como unos 150 billones de pesos, imagínate, chavo de 20 años. Y pues olvídate, pues le cambió la vida a este cuate, ¿no? Es real, lo puedes googlear, puedes encontrar toda la información acerca de este muchacho. Obviamente, ¿qué fue lo primero que hizo este joven? Pues dijo, pues entonces ahora sí le damos rienda suelta, ¿no? Y con ese dinero se compró una casota, una mansionzota, se compró carros de lujo, empezó a hacer viajes, tenía fiestas, no los fines de semana, todos los días de la semana tenía fiestas donde derrochaba dinero. Y pon la siguiente imagen, ¿verdad? Lleno de joyas de oro, andaba por todo el mundo, se hizo famoso, creo que hasta se hizo ahí influencer y no sé qué. La cosa fue que este cuate, al tiempo, y no voy a decir mucho tiempo, estamos hablando de alrededor de unos 18 meses, se quedó en bancarrota. Y en la siguiente foto podemos observar que su vida fue peor de como estaba antes de ganarse la lotería. Terminó alcoholizado, terminó en drogas, terminó en la cárcel, perdió a la familia que tenía, pero perdió hasta el último euro que se había ganado en la lotería, el premio mayor. Tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que eso suceda? Esas cosas suceden cuando no caminamos con sabiduría, ¿verdad? Este tipo de situaciones suceden cuando no tenemos cordura y decidimos hacer las cosas sin pensar, sin tener conocimiento, sin tener disciplina, sin ni siquiera saber hacia dónde vamos caminando, ¿verdad? Como personas, como seres humanos. Pues esta persona lo perdió todo. Tenía todo para salir adelante, para dejar el patrimonio seguro para sus hijos y los hijos de sus hijos, y tal vez hasta los hijos de sus hijos, pero perdió hasta el último centavo que había ganado en la lotería. Y este hombre se quedó en la ruina por no caminar en sabiduría. Y sabes, pues este es un ejemplo tal vez muy extremo, pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido muchas cosas en la vida y lo hemos perdido? Y no me refiero únicamente a cuestiones materiales, a cuestiones económicas, sino también a relaciones sanas, ¿verdad? A familias, a patrimonios de otro tipo, no sé. Muchas cosas que a lo mejor en la vida, por tomar malas decisiones, pues hemos cometido errores y lo hemos perdido. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y estos días, estas semanas, hemos estado hablando acerca de lo importante de caminar en sabiduría. Es algo muy importante para nosotros. Pero ¿qué sucede cuando no caminamos en sabiduría y ya fracasamos? ¿Cómo entonces retomar el camino de la sabiduría para hacer las cosas de la manera correcta cuando ya lo hemos perdido todo?
Porque hemos aprendido y estamos aprendiendo acerca de cómo prevenir muchas cosas en el futuro. Nuestro pastor nos lo decía, ¿verdad? Qué tan importante es saber cómo prevenir desastres en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede ahora cuando ya estamos en el desastre? Cuando ya metimos la pata, cuando ya cometimos errores. Y digo yo, pues sí, Luis, aunque se escucha muy bonito los versículos y la sabiduría y los pensamientos y las frases motivadoras que pones, pero yo ya metí la pata y no sé cómo levantarme. ¿Cómo puedo caminar ahora en sabiduría cuando no he hecho las cosas de la manera correcta y he caminado durante muchos años de mi vida de manera necia, que es lo contrario a una persona sabia? Una persona sabia es aquella que conoce generalmente muchas cosas, que tiene mucho conocimiento y que sabe cómo aplicar el conocimiento en el lugar y en el momento perfecto, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando no hemos caminado de esa manera? ¿Habrá esperanza para nosotros? ¿Habrá alguna oportunidad para nosotros, los que hemos metido la pata, los que hemos cometido errores, los que no hemos sido sabios y hemos caminado en necedad, de empezar a caminar en sabiduría? Y eso es lo que yo quiero compartirte el día de hoy. Tenemos esperanza. Esa es la buena noticia que yo te quiero compartir el día de hoy. Y sabes, en el libro de Santiago explica que existen dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual. Y quisiera leerte lo que significa la sabiduría terrenal según el libro de Santiago. Y dice así: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal. Repite conmigo, terrenal, no espiritual. Y ahí viene lo bueno. Y dice, y demoníaca. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Dice, esa no es la sabiduría que viene del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Es decir, ¿qué es lo que nos está enseñando esta parte de la Escritura? Que todas las decisiones que tú y yo tomemos en la vida, basadas en la envidia, basadas en la rivalidad, basadas en la competencia, basadas en el egoísmo, con la intención de presumir, ¿verdad? Muchas de las cosas que a lo mejor no podemos pagar o no podemos tener, o decisiones tomadas con la soberbia, con el orgullo, todo eso son cosas que tienen que ver con la sabiduría terrenal, con aquellas cosas que no vienen de parte de Dios. Es decir, se trata de ver el origen o la razón de cómo hacemos y del por qué hacemos las cosas. Las decisiones que nosotros tomamos el día de hoy, si están basadas en estas motivaciones, entonces estamos caminando en una sabiduría terrenal. Aquellas que nos alejan de Dios y que no nos permiten caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces, aquí lo importante es que tú y yo tengamos la capacidad, ¿verdad?, de saber cuál es la motivación de las cosas que estamos haciendo. Y si tiene raíz en alguna de estas características, inmediatamente vamos a detectar que estamos tratando de caminar con una sabiduría terrenal que no viene de parte de Dios. Ahora, más adelante en este mismo versículo, del 17 al 18, dicen, en cambio, dicen, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Es además pacífica, es respetuosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Por eso es tan importante que antes de que tú y yo tomemos una decisión, no necesariamente tiene que ser una decisión muy importante, como a lo mejor comprar una casa o como con quién me voy a casar, sino también decisiones prácticas en la vida diaria. Siempre hacernos la pregunta, ¿será que esto que voy a hacer es puro? Porque dice la Biblia que la sabiduría espiritual es pura. Y tú te tienes que preguntar, y yo me tengo que preguntar, ¿esto que voy a hacer es puro? ¿Y qué entendemos por puro? Algo que agrade a Dios. Algo que sea bueno ante los ojos de Dios. Debemos asegurarnos, mi estimada familia, de que todas las decisiones y todos los caminos que tú y yo recorremos siempre sean consultadas con Dios.
y preguntarle a Dios si esto es algo que le agrada a Él. Ahora, ¿tenemos paz cuando tomamos decisiones? ¿Tenemos paz cuando vamos a dar un paso en la vida? Muchas veces estamos a punto de tomar una decisión y queremos hacerlo, ¿verdad? Deseamos hacerlo, pero a veces muy en el fondo sabemos que no nos da paz. Y muy en el fondo sabemos que no es lo correcto delante de Dios. Pero sin embargo lo hacemos. Pero si tú te aseguras de tener paz antes de tomar una decisión, créeme que estás tomando una decisión con sabiduría espiritual que viene del cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios nos tiene que dar paz, nos tiene que dar tranquilidad. ¿Cuántas veces nos sentimos como inquietos porque vamos a tomar una decisión importante y nos sentimos atribulados, no podemos ni dormir? Pero cuando estamos seguros de que lo que estamos haciendo agrada a Dios, tenemos paz en el corazón, a pesar de que las personas tal vez no nos puedan entender, ¿verdad? En ese momento. Pero tenemos paz en el corazón. Hay una confirmación de Dios en las decisiones que estamos tomando. Estoy respetando a los demás, ¿verdad? Estoy respetando a los demás con las decisiones que yo estoy tomando. Lo que voy a hacer genera buenos frutos, es decir, es de bendición para mí, para mi familia y para las personas que me rodean. Entonces, estamos hablando de una sabiduría espiritual, según lo que escribe Santiago, ¿verdad? En este capítulo. Entonces podemos entender que la sabiduría espiritual es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, aplicando los principios bíblicos que Dios nos enseña en su palabra. Básicamente podemos englobar todo esto en esta definición. Cuando nosotros caminamos en la sabiduría espiritual de Dios, es porque estamos caminando y tomando decisiones, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, como Dios ve las cosas. Y nosotros reaccionamos y caminamos de acuerdo a los principios bíblicos que Dios nos enseña. Ahora, yo sé que ahora entendiendo la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual, ¿verdad? A grandes rasgos, tal vez muchos de los que estamos aquí ya nos hemos dado cuenta que durante mucho tiempo a lo mejor hemos estado caminando en la sabiduría terrenal, ¿verdad? Hemos tomado decisiones por arrebato, hemos tomado decisiones por la ira, por el enojo, por el orgullo, por la competencia, por la envidia. Y sabes, todas esas cosas tienen consecuencias. Y ojo, no confundamos el tomar decisiones por querer superarnos, ¿verdad? Por querer hacer algo bueno para nuestra familia, por tener una mejor casa, un mejor carro, en una buena escuela. Eso es bueno, ¿verdad? Pero cuando hacemos las cosas por competir con el vecino, por competir con el hermano, por envidia, por celos o por orgullo, tarde o temprano sufrimos las consecuencias. ¿Por qué? Porque no es una sabiduría que viene de parte de Dios, sino hay una intención muy distinta que es terrenal, y yo no lo dije, lo dice la Biblia, y demoníaca. Eso tiene efectos muy negativos sobre nuestras vidas. Siempre pagamos el precio por tomar decisiones motivadas por las cuestiones incorrectas. Y sabes, yo en muchas ocasiones en mi vida he caminado de manera incorrecta. He tomado decisiones incorrectas. Y tal vez me voy a seguir equivocando. Y muchos de los que estamos aquí tal vez estamos sufriendo las consecuencias por haber caminado en necedad. Y por haber aplicado a nuestra vida sabiduría terrenal por encima de la sabiduría que Dios nos pretende dar. Por eso el día de hoy yo quisiera compartirte 5 recomendaciones si ya la regaste, hermano. Si ya metiste la pata, si ya no sabes cómo hacer. Si dices tú, es que yo he sido un necio, Luis Ángel, pues chócala conmigo porque yo también lo he cometido muchas veces en mi vida. He caminado en necedad y he sufrido las consecuencias. Pero la esperanza que tú y yo tenemos es que podemos retomar, que podemos tomar y retomar el camino de la sabiduría espiritual para que nuestra vida pueda ser diferente. Por eso quisiera compartirte algunos puntos y algunas recomendaciones. Y la primera de ellas es: pide la sabiduría. Si queremos ser sabios, hay que pedirlo. Ah, caray, pero ¿cómo está eso, Luis Ángel? Pues ni que fueran cápsulas, ¿no? Ni que las vendieran en el Oxxo, ojalá y estuviéramos todos los días, ¿verdad, compa? Todos los días para que no falte la sabiduría, ¿no? Pero te tengo una buena noticia.
Tenemos al ser todopoderoso, nuestro Dios amado, nuestro Padre eterno, que está listo para darnos una cápsula gratis de sabiduría todos los días de nuestra vida. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es aprender a pedir. Con Dios podemos ser pediches en la sabiduría y Dios no se va a cansar. ¿Por qué? Porque el más interesado en que tú y yo caminemos en sabiduría es nuestro Padre que está en el cielo. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 5, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. A nadie. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es pedirle a Dios: ayúdame, Señor. Te pido que me des el conocimiento, que me des la estrategia, que me des el camino para seguir, porque no sé cómo hacer esto. Ya hice un desastre. Ya terminé con mi casa, ya terminé con mi matrimonio, la relación con mis hijos está por los suelos. Hice un desastre en mi negocio. Le debo hasta el contador, hermano. Está Jorge por aquí, está, mira. No le he pagado ni al contador y estoy en bancarrota y... Híjole, te ocupo un abogado, pues no, hombre, ojalá, ni le va a pagar al abogado tampoco. Y andamos en medio de no sabemos ni qué hacer. Cuando ya hemos cometido errores, lo primero que tú y yo debemos hacer es pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, porque Él nos enseña a que debemos acercarnos primeramente a Él. Pero ¿sabes qué es lo que significa esto? El que tú y yo tengamos la capacidad de pedir sabiduría implica reconocer que no podemos en nuestra sabiduría, que nuestro conocimiento no es suficiente. Y sabes, eso habla de una humildad en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios realmente pide en esta parte de la Escritura, que seamos lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos ayuda y que ya no podemos en nuestras fuerzas. Yo tengo un compañero que me dice: no, pues yo no ocupo a Dios. ¿Para qué? Eso es un invento. Como dicen los marxistas, ese es el opio, la religión es el opio de los pueblos. Y me empieza a sacar sus doctrinas y yo digo, y es muy inteligente, ¿eh? Tiene quién sabe cuánto, tiene 5 maestrías y que no me vea, ¿no? Tengo muchos compañeros que tienen muchas maestrías y que tienen mucho conocimiento a lo largo de toda mi carrera, ¿verdad? Ahí por si acaso, ¿no? Que se ponga el que le quede el saco, ¿no? Bendiciones. Y él no quiere que no necesita a Dios, ¿verdad? Que él sabe lo suficiente para resolver los problemas en su casa. O sea, eso habla de orgullo. Y el orgullo es el enemigo tremendo de Dios. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios. No nos permite doblar nuestras rodillas y reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros pedimos sabiduría, estamos reconociendo que no podemos, que no es suficiente nuestro conocimiento, que no es suficiente nuestra inteligencia. Aunque tengas 1000 casas, aunque tengas 1000 negocios, tú necesitas a Dios. Porque va a llegar un punto en tu vida que no vas a saber cómo resolver las cosas. Y ahí tendrás que clamar a Dios. Recomendación número 2. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia, pero en serio. No puede faltar una Biblia en tu casa, no puede faltar una Biblia, una aplicación en tu teléfono celular. Si nosotros queremos caminar en sabiduría, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que entender cuáles son sus principios. Tenemos que conocer sus preceptos. Es el manual de vida que Dios nos ha dejado. Pero muchas veces solamente leemos la Biblia cuando alguien nos está leyendo la Biblia aquí en los versículos de los domingos, ¿verdad? Escuchamos la Biblia cuando ponemos aquí en las pantallas, pero no tenemos un hábito de leer la Escritura en nuestra casa. La Biblia es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice la Escritura. Y si tú y yo queremos caminar lejos de la necedad y ser inteligentes en nuestras decisiones, tenemos que acostumbrarnos a entender lo que la Escritura dice que tú y yo debemos hacer. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y aquí viene algo interesante.
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quisiera hacer énfasis en esta parte de la Escritura. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú y yo estamos familiarizados con la Escritura, estamos familiarizados con los principios y las verdades de Dios para nuestras vidas, va a ser muy claro cuáles son los pensamientos que agradan y no agradan a Dios. Va a ser muy claro cuáles son las decisiones que estoy tomando, si son las correctas o si son las incorrectas. Y mucho más, va a quedar muy claro cuáles son las intenciones de lo que tú y yo estamos haciendo en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos, es como un espejo que refleja nuestra realidad. Y que dice, ah, caray, yo me identifico con este cuate, ¿no? Ah, caray, está hablando del chisme. Yo creo que aquí no hay chisme, aquí no hay chismosos, yo lo sé, ¿verdad? Pero en algunas iglesias hay, ¿no? En algunos lugares hay. Y cuando empezamos a leer todo lo que habla la Escritura acerca de cómo debe caminar un creyente, cómo debe de caminar un cristiano, y te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas que tú y yo debemos de cambiar en nuestros hábitos. Entonces es como un espejo que nos dice cuáles son las cosas que tenemos que ir corrigiendo en el camino. Pero eso no lo vamos a saber si no estamos familiarizados con la Biblia. Y además algo bien importante, yo puedo aventarles aquí como diría mi papá, un chorizo, un verbo, como decíamos cuando estaba yo chiquillo. Les puedo echar aquí un speech de un tema, pero si yo te estoy diciendo algo que no viene en la Escritura, tú no la conoces, no lo comemos, no lo digerimos sin masticar y luego lo apropiamos. Pero cuando tú conoces la palabra y alguien se para aquí y te dice algo que es contrario a la palabra, aguas. Búscate un lugar donde se predique la palabra sana de Dios, la doctrina correcta. Pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, en que nos alimentemos diariamente y eso nos dará sabiduría para tomar decisiones correctas. Nunca voy a olvidar una ocasión en una iglesia, no en esta, ¿verdad? Y me decía, oye Luis Ángel, ¿y cómo le haces para llevarte bien con tu esposa? Pues ¿cómo le hago? Es que estaba viendo, dijo, y tú eres Tauro y ella es Géminis, dice, y no cuadra ahí, como que no llevan, y yo, te reprendo, Satanás, ¿no? No voy a aceptar discordia en mi matrimonio a estas alturas. O sea, pero era una persona que se decía creyente, ¿verdad? Que se decía cristiana. Entonces, me ha tocado ver, no es que yo voy a que me hagan una limpia, pero no es negra, Luis Ángel, es magia blanca, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no te preocupes, ¿no? Ah, bueno, le digo, órale, no, pues qué bueno que aclaras que es blanca, ¿no? Porque si fuera negra o grisácea, pues a lo mejor me preocuparía. O sea, no es posible que tú y yo como creyentes podamos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es sabiduría del cielo, no es sabiduría espiritual, eso es sabiduría terrenal, que lo único que hace es abrir maldiciones a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, a tu persona. ¿Verdad? O de repente llega el 31 de octubre y quitas la Biblia y pones a la bruja, ¿no? Y hasta nos vestimos, y qué tiene de malo si son dulces, si es mercadotecnia, y no conocemos el trasfondo del Halloween. Eso es inaceptable. Ay, no seas religioso, Luis Ángel, esto es light, mira, que esta iglesia es alivianada, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, como diría mi papá, gracia mangos. Eso no viene de Dios. Pero esas cosas suceden o las permitimos cuando desconocemos la palabra de Dios y tomamos decisiones en base a una sabiduría terrenal y ahora sí, demoníaca, ¿verdad? En su máximo esplendor. Pero tú y yo debemos aprender a ser disciplinados y a entender lo que Dios quiere mostrarnos. Si tú quieres que Dios te hable, abre tu Biblia. Por excelencia, la voluntad de Dios para nuestras vidas está plasmada en textos bíblicos, tal cual. Es la mejor manera de que tú escuches la voz de Dios. Y es comercial, si es comercial, anótate el taller de fundamentos bíblicos que vamos a abrir. No puedes faltar. Intégrate. Que tú tengas
toda la capacidad de entender el plan de Dios para ti, de conocer cuál es tu fundamento en la fe, para que tengas herramientas de enfrentar la vida y puedas caminar en sabiduría. Recomendación número 3, obediencia. ¿Y de qué sirve saber si no lo aplicamos, verdad? ¿Y de qué sirve tener el taller de fundamentos si no lo aplicamos? Pues imagínate. ¿Qué tan importante es que tú y yo seamos obedientes a la voz de Dios? Dice Proverbios 9, versículo 10, dice, todo el que quiera ser sabio, comience por obedecer a Dios. Así de sencillo. Todo el que quiera ser sabio, comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Todo lo que tenemos que hacer, familia, es poner en práctica lo que sabemos de Dios, lo que hemos aprendido de Dios. Y sabes, me encanta porque esta semana me reuní con un buen amigo aquí de la iglesia. Él está empezando en este camino, las cosas de Dios, está aprendiendo, no tiene mucho tiempo. Y en la semana estamos en contacto, nos mandamos mensajes, hablamos. Y en la semana me llamó y me dijo, Luis Ángel, fíjate que le estoy compartiendo el evangelio a un amigo que está en el hospital y no supe explicarle algo, pero quiero que me digas. Y estaba todo entusiasmado porque estaba compartiendo su fe con su amigo, le estaba dando esperanza. Y la verdad que a mí me dieron muchas ganas de llorar porque me conmovió que tiene tan poco tiempo en el evangelio, tiene tan poco tiempo de creyente, pero lo que él sabe, él lo está replicando. No necesitamos sabernos de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis para ser obedientes a Dios. Si tú sabes que robar no agrada a Dios, empieza por ahí. Si tú sabes que mentir no agrada a Dios, empieza por ahí. Si tú sabes que a Dios le agrada que te levantes temprano los sábados y los domingos y le hagas desayuno a tu esposa, chilaquiles y charrones en salsa verde, y va a estar feliz y va a estar contenta, si ya sabes, pues hazlo, compa, ¿verdad? Bueno, yo sé que no todos los que estamos aquí estamos casados, pero a ver, esposos, ustedes ya saben qué hacer para tener contentas a sus esposas, ¿sí o no? Y cuando no lo hacemos, viejo, pues si ya sabes, viejo, ¿ah? Si ya sabes. Oye, ya 20 años de casado, 15 años de casado, 10, no sé. Ya después de los 2, 3 años no tienes pretexto, ¿eh? Pues sabes, algo similar es con Dios, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo único que Dios pide de nosotros es de que seamos obedientes. Que en lo poco o lo mucho que tú sepas de Dios lo apliques en tu vida, porque eso es lo más importante. Recomendación número 4, red de apoyo y un mentor. Necesitamos apoyo en este camino. Y más cuando hemos cometido errores y estamos levantándonos de las cenizas. Tú y yo necesitamos un mentor. Tú y yo necesitamos cobertura. Tú y yo necesitamos que alguien camine con nosotros. ¿Sabes? Yo he tenido la bendición de poder seguir en estos caminos de Dios porque hubo alguien que invirtió en mí. Hubo alguien que estuvo caminando conmigo. Hubo alguien que me estuvo levantando cuando yo me caía. Hubo alguien que me estuvo enseñando y que me estuvo disipando las dudas incluso de la Biblia que yo tenía, pero sobre todo hubo alguien que estuvo conmigo siempre cuando yo más lo necesitaba, en los momentos más vulnerables. Cuando cometía un error, cuando cometía un fracaso, me ayudaba a levantarme. Y sabes, todos necesitamos a una persona así en nuestra vida. Necesitamos tener una red de apoyo. Nuestro apoyo número 1 es Jesucristo. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Es el ser más importante que tú y yo tenemos. Pero también dice la Escritura que debemos de llevar las cargas los unos con los otros. Y debemos de apoyarnos los unos con los otros. Y que es bueno hacer discípulos, ¿verdad? Que alguien nos disipule, que alguien esté viendo por nosotros, que nos diga las cosas aunque a veces nos duela un poquito, ¿verdad? Pero nos protege. Fíjate lo que dice Proverbios 27 del 5 al 6, dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Mala. Qué fuerte, ¿no?
A veces a mí, pues, no me hace sentir muy bien cuando me jalan las orejitas, pero yo lo agradezco. Yo lo agradezco porque eso me ayuda a crecer. Eso me ayuda a tomar decisiones correctas. Eso me ayuda a tomar decisiones sabias. En cada una de las áreas de mi vida en donde yo necesito sabiduría, yo necesito crecer o donde he cometido errores, yo voy con esa persona que yo sé que me puede ayudar. Si tengo, no sé, dudas en mi área financiera, yo ya sé quién voy a ir. Yo sé porque sé lo importante que es tener esa red de apoyo. Y la escritura lo confirma. Asegúrate de tener a alguien así. Busca a alguien, ora, pídele a Dios. Que sea una persona que para ti sea de un ejemplo, que sea una persona de integridad, que sea un ejemplo de fe, de testimonio, de constancia, que tenga autoridad moral para que tú puedas abrirle tu corazón y que pueda ser también un instrumento que Dios use para fortalecerte en la fe y que puedas aumentar en sabiduría. Y punto número 5, importantísimo, familia. Aprendamos siempre a involucrar a Dios en todas nuestras decisiones, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, siempre pon a Dios en primer lugar. Y decir, tomar en cuenta a Dios es escuchar su voz, es asegurarte de qué es lo que Dios quiere para ti. Porque cuando nosotros involucramos a Dios en todas nuestras decisiones, eso te garantiza el éxito. Y no el éxito terrenal, el éxito de parte de Dios. Y eso puede implicar que tomes a lo mejor una decisión que no precisamente es lo que tú querías, pero que va a ser mejor de lo que tú esperabas. Porque ese es el Dios al que tú y yo clamamos. Ese es el Dios en el que tú y yo buscamos y recibimos respuesta. Y recibimos socorro. Dice Proverbios 3 del 5 al 6. Ese es uno de los versículos favoritos en mi vida. Yo lo tengo tatuado en mi corazón. Y dice, fíate de Jehová. En otra versión dice, confía en Jehová. En otra versión dice, deposita tu confianza en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría o en tu propio conocimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta parte final a mí me encanta, es como una cucharada de miel para mí. Y enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras veredas están torcidas. Porque hemos tomado decisiones incorrectas. Porque no hemos caminado con sabiduría. Porque sufrimos las consecuencias y hasta el día de hoy nos lamentamos. Pero sabes, aún esa chuecura de nuestro camino, dice la Escritura que si nosotros lo reconocemos a Él y no descansamos en nuestra sabiduría, Él va a venir y Él va a enderezar el camino. Él va a decir, no te preocupes. No te preocupes, mi hermano. No te preocupes que yo voy a enderezar el camino que se enchuecó por tomar tus malas decisiones. Y sabes, esto es una bendición. Esto es una bendición porque aquí Dios nos está dando la oportunidad de venir con Él y decirle, Padre, ayúdame, Señor. Ya me desvié 3 millas para allá. Me va a costar otra vez, pero yo sé que tú vas a enderezar el camino si yo te reconozco en todas las áreas de mi vida. Si yo te involucro en mi matrimonio, si yo te involucro en la crianza de mis hijos, si yo te hago parte en las decisiones que tomo en mi negocio, en mi trabajo, con los compañeros, con mis vecinos, en mis finanzas, Señor. Si yo te doy tu lugar en cada área de mi vida, tú te vas a encargar de enderezar todos los errores que yo he cometido. Por cuanto te he dado el lugar, ahora sí, el lugar que te corresponde, que es mi corazón. Cuando tú le das el trono de tu corazón a Dios, cosas poderosas suceden en la vida, familia. No te puedes imaginar lo que Dios puede hacer en tu matrimonio, lo que Dios puede hacer en tu familia, en tus hijos. Es increíble ver que la esperanza que Dios nos da es poderosa, es transformadora y es capaz de sacarnos del hoyo más profundo que tú te puedas imaginar. No, Luis Ángel, es que yo ya estoy abajo de donde se saca el petróleo, abajo, allá.
por allá. Ya no tengo esperanza. Déjame decirte que sí tienes esperanza, sin importar lo que haya pasado atrás. Y sabes, yo sé que tal vez ahorita estás pensando en esas decisiones que tomaste, todas las veces que fracasaste, o a lo mejor estás pensando en este momento lo que estás sufriendo por eso, día de hoy. Pero yo quiero decirte algo, la presencia de Dios está aquí y está tocando tu corazón y te está diciendo: yo estoy contigo y no te voy a abandonar ni te voy a dejar, porque voy a enderezar tus veredas. Esa es la esperanza que tenemos el día de hoy. Hubo un hombre en la Biblia llamado Pablo. Todos hemos leído acerca del tremendo Pablo, ¿verdad? Las cartas del apóstol Pablo. Pero ¿quién era Pablo antes de escribir esas cartas? Era un hombre que caminaba en necedad. Era un hombre que hacía todo lo contrario de lo que Dios quería que hiciéramos en esta tierra. Él perseguía a la iglesia y, siendo necio, mataba y consentía cómo mataban a los que seguían a Jesucristo. Hizo cosas terribles. Hizo cosas innombrables hasta que un día, dice la escritura, que Dios le habló a Saulo, ¿verdad? A Pablo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tuvo una revelación y un encuentro con Dios. Y fue algo bien precioso, porque de estar siguiendo a la iglesia y matar a la iglesia, Dios lo llamó a unirse a la iglesia y a predicar el evangelio. Imagínate qué cambio tan drástico. Un giro de 180 grados. Un hombre que caminaba en necedad, que cometió muchos errores, que cometió muchos pecados, que fue homicida, que fue secuestrador, que fue torturador, que fue de lo peor. Dios lo escogió, lo tomó, le dio una oportunidad y le dijo: ahora vas a ser mi siervo. Ahora vas a ser mi instrumento. Y lo que queda atrás, quedó atrás. Y hay una parte de la escritura muy, pero muy conmovedora que quisiera leerte y que le contesta el apóstol Pablo a Dios. Fíjate lo que le contesta el apóstol Pablo. Señor, pero ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Imagínate la condenación que sentía Pablo por todas las cosas malas que hizo, por caminar en necedad y con sabiduría terrenal. Imagínate la carga de pecado que sintió y la condenación de decir: pero ¿cómo quieres que yo vaya a predicar? Si que no conoces mi pasado. Mira, te estoy diciendo que cuando estaban Esteban, tu precioso discípulo, yo consentí cuando lo apedrearon y murió frente a mis ojos. Y yo lo consentí. Yo estuve de acuerdo. Yo lo disfruté. Ahora, ¿cómo es posible que tú me llames a servir? Pero estas fueron las palabras que le contestó Dios al apóstol Pablo. Le dijo: ve, porque yo te enviaré a los gentiles. ¿Sabes? Eso es lo mismo que Dios nos dice el día de hoy. Olvídate de lo que hiciste. Olvídate del pasado. Olvídate de todos aquellos errores y necedades que arrastraste y que lastimaste a tu esposa, que lastimaste a tu esposo, a tus hijos, o los fracasos que hayas experimentado. Dios te dice: levántate y ve, porque yo te voy a enviar. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti, familia. Hoy podemos retomar el camino de la sabiduría de acuerdo a la voluntad de Dios y dejar de cometer los errores del pasado. Dejar de seguir tomando las mismas malas decisiones que nos arrastraban y que nos alejaban de Dios. Porque ese es el Dios precioso al que hoy podemos clamar y podemos decirle: ven, precioso Dios, te necesito. Abrázame, Señor. Yo te necesito. Dios está aquí.
y nos da una oportunidad. Tal vez lo perdimos todo como Michael Carroll, ¿verdad? A lo mejor no lo que ganamos, ¿no? A lo mejor no 100 millones de pesos, pero hemos perdido otras cosas. Y hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo. Y con creces. Porque ese es el Dios al que servimos. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás, me acompañes poniéndote de pie. Vamos a orar. Y ahí donde estás, yo te pido que te concentres tú con Dios únicamente. Cierres tus ojos. Y que hoy sea una oportunidad para decirle, Dios, perdóname si he caminado con sabiduría terrenal. Perdóname si he caminado muy lejos de tu propósito, Señor. Perdóname si no he hecho las cosas de la manera correcta. Perdóname si me he dejado llevar por el orgullo, por la envidia, Señor. Por el pecado, Señor, por el deseo, Señor. Padre, perdóname, Dios. He vivido las consecuencias y estoy viviendo tal vez el día de hoy todavía las consecuencias, Padre, pero venimos ante ti, Señor. Porque ya no sabemos a dónde ir, Señor, y tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti depositaremos nuestra fe, Señor. Porque te necesitamos, Padre. Ayúdanos a retomar el camino correcto, Señor. Para que a partir de hoy podamos tomar decisiones sabias y glorificarte con toda nuestra manera de vivir. Si vienes con tu esposo, con tu esposa, con alguien, vale, abrázale y vamos a orar unos por otros. Señor, gracias te damos por tu presencia, Señor, en este lugar. Padre, yo te pido por cada una de las familias aquí representadas, amado Dios. Y aún aquellos que vienen solitos, Señor, yo te pido que tú los abraces, que tú los bendigas, Señor, que tú selles tu palabra en sus corazones, amado Dios, y que nos enseñes, Dios, a caminar de la manera correcta, Dios. A que así como el apóstol Pablo vino, Señor, tan acongojado por lo que hizo, podamos abrir nuestros oídos espirituales, Señor, y escuchar que tú nos dices, ve porque yo te envío a hacer tu voluntad, Señor, y glorificar tu nombre. Aquí estamos, Padre. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, y que el día de hoy nos vayamos llenos de tu presencia, llenos de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que inunda nuestros corazones, y que el día de hoy podamos dormir como bebés, ¿sí? Confiados y descansados en ti, ¿sí? Te damos a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Familia, que Dios nos bendiga. Un abrazo fraternal. Que pasen un bonito domingo. Dios los bendiga.